Lo vieron sufrir. Pero nadie lo salvó. El caso real de Gabriel Fernández. Era el 22 de mayo de 2013. En Los Ángeles, California, un llamado al 911 alertó sobre un niño que no respiraba. Los paramédicos llegaron rápidamente al departamento ubicado en Palmdale, una zona residencial del condado. Allí encontraron a Gabriel Fernández, de solo 8 años, inconsciente, con múltiples heridas visibles y en estado crítico. Los adultos presentes, su madre, Pearl Fernández, y su pareja, Isauro Aguirre, dijeron que se había golpeado solo, pero bastaba mirar al niño para saber que esa historia no tenía sentido. Gabriel fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos confirmaron lo impensable. Su cuerpo era un mapa del sufrimiento. En menos de 48 horas, Gabriel fue declarado con muerte cerebral. Y mientras la noticia comenzaba a circular, la verdad detrás de su corta vida comenzaba a salir a la luz. Este no fue un caso aislado. No fue un accidente. Fue el resultado de meses, y tal vez años, de violencia sistemática, de advertencias ignoradas, de gritos que nadie escuchó, y de un sistema que falló donde más debía proteger. Este es el caso real de Gabriel Fernández, una historia que no solo conmovió a Estados Unidos, sino que también desnudó la fragilidad de las instituciones encargadas de cuidar a los más vulnerables. Gabriel Daniel Fernández nació el 20 de febrero de 2005 en Palmdale, California. Desde su llegada al mundo, su vida estuvo marcada por la inestabilidad. Su madre, Pearl Fernández, tenía antecedentes de abandono, dificultades emocionales y consumo problemático de sustancias. No estaba preparada ni interesada en criar a un hijo más. Gabriel fue el menor de 3 hermanos. Desde muy pequeño quedó al cuidado de sus abuelos, quienes intentaron brindarle un entorno más estable. Según testimonios posteriores, Gabriel era un niño dulce, curioso, afectuoso. Se apegaba fácilmente a las personas que le mostraban cariño y tenía una profunda necesidad de amor y validación. Durante sus primeros años, todo indicaba que se quedaría con sus abuelos de manera permanente. Pero en 2012, de forma repentina, Pearl pidió recuperar la custodia del niño. Nadie entendía por qué. Los informes indican que no fue por amor, sino por dinero. El gobierno entregaba subsidios a padres que criaban a sus hijos en el hogar. Pearl y su pareja, Isauro Aguirre, solicitaron la custodia completa, y pese a los reparos de otros familiares, el sistema se la otorgó. Ahí comenzó el verdadero infierno para Gabriel. Gabriel Fernández nació el 20 de febrero de 2005 en California, Estados Unidos. Desde el principio, su vida estuvo marcada por el abandono, la confusión y la falta de un entorno estable. Su madre biológica, Pearl Fernández, tuvo a Gabriel siendo aún joven y con antecedentes de inestabilidad emocional, consumo de sustancias y episodios de violencia doméstica. Su vida familiar era caótica, y Gabriel fue separado de sus cuidados desde muy pequeño. Durante los primeros años, el pequeño pasó por las manos de varios familiares. Primero vivió con sus abuelos, quienes lo cuidaron como si fuera su propio hijo. Después, pasó un tiempo con uno de sus tíos, quien tenía una relación amorosa con otra persona del mismo sexo. A pesar de que muchos testimonios aseguran que Gabriel era un niño alegre, curioso y cariñoso, esos años también estuvieron marcados por la inestabilidad. Cambios de hogar, disputas legales, falta de una figura paterna clara y ausencias maternas prolongadas hicieron que nunca lograra asentarse del todo en un entorno donde sentirse completamente seguro. Paradójicamente, durante su tiempo con otros familiares, Gabriel parecía florecer. Recibía afecto, atención y cuidados básicos. Tenía una rutina, jugaba, hablaba con libertad. Pero cuando Pearl reclamó su custodia, de manera sorpresiva y sin que nadie entendiera del todo por qué, todo cambió. En el año 2012, Pearl y su pareja, Isauro Aguirre, tomaron a Gabriel y lo llevaron a vivir con ellos en Palmdale, al norte de Los Ángeles.
Fue entonces cuando comenzó la etapa más oscura de su vida. Muchos de los que conocían a Gabriel creían que su regreso con su madre biológica sería temporal. Otros temían lo peor, pero no tenían herramientas legales para impedirlo. Nadie imaginó que estaban ante el principio de una tragedia. Una vez bajo el techo de Pearl Fernández e Isauro Aguirre, la vida de Gabriel dio un giro drástico. Pasó de ser un niño querido por sus abuelos y tío a convertirse en el blanco de constantes agresiones físicas y emocionales. La pareja no solo lo maltrataba, parecía tener una fijación particular con destruir su autoestima, su cuerpo y su voluntad. El motivo detrás del ensañamiento es todavía objeto de análisis. Muchos apuntan a la homofobia de Isauro Aguirre, quien supuestamente odiaba a Gabriel por creer que mostraba gestos afeminados. Otros sostienen que ambos adultos simplemente proyectaban su odio y frustraciones en el único ser indefenso del hogar. Lo que está claro es que, en pocos meses, Gabriel fue sometido a una rutina de tormentos. No se trataba solo de gritos o castigos desproporcionados. Le hacían escribir cartas diciendo que era malo y que merecía ser castigado. Todo esto mientras el resto de la familia, incluidos sus propios hermanos, era testigo silencioso de los abusos. Vecinos, profesores, asistentes sociales. Muchos vieron señales, pero cada alerta parecía disolverse en la burocracia. Las autoridades de protección infantil intervinieron al menos en varias ocasiones, pero nunca con la contundencia suficiente para retirarlo del hogar. El sistema falló, una y otra vez. Y mientras tanto, el calvario de Gabriel continuaba, día tras día, sin descanso ni refugio. El 22 de mayo de 2013, los servicios de emergencia recibieron una llamada desde la casa de los Fernández. Pearl aseguró que su hijo había sufrido una caída. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a Gabriel inconsciente, sin respirar y con evidentes signos de trauma. Lo llevaron de urgencia al hospital, pero los médicos no tardaron en notar que no se trataba de un accidente doméstico. El nivel de lesiones era incompatible con la versión de Pearl. Pearl no solo no intervino. Según los fiscales, fue cómplice pasiva, o incluso activa, en muchos de esos ataques. En el hospital, los médicos intentaron reanimarlo. Se le indujo un coma farmacológico, mientras sus órganos comenzaban a fallar uno tras otro. Permaneció internado durante 2 días, con respiración asistida, rodeado de personal médico que lloraba al ver su estado. Finalmente, el 24 de mayo, Gabriel Fernández fue declarado sin vida. Tenía solo 8 años. El caso causó una conmoción inmediata. La prensa, al descubrir la magnitud de lo sucedido, desató una cobertura nacional. La pregunta era una sola: ¿cómo pudo pasar esto sin que nadie lo detuviera? La indignación pública tras la muerte de Gabriel Fernández fue inmediata. En los días posteriores a su fallecimiento, tanto Pearl Fernández como Isauro Aguirre fueron arrestados y acusados de asesinato con circunstancias especiales. El fiscal del caso describió lo ocurrido como una de las formas más extremas de crueldad infantil que el sistema judicial del Condado de Los Ángeles había visto en décadas. Pero lo que comenzó como un juicio por un crimen atroz, pronto se convirtió también en un espejo que reflejaba las deficiencias de múltiples instituciones. Porque más allá de la brutalidad ejercida por Pearl e Isauro, la gran pregunta seguía siendo: ¿cómo es posible que Gabriel haya pasado por todo esto sin que nadie lo protegiera? Durante el proceso judicial, se reveló que el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles había recibido múltiples reportes sobre Gabriel. Maestros, asistentes escolares e incluso algunos vecinos habían alertado sobre lesiones visibles, cambios drásticos en su conducta y comentarios del propio niño, quien decía tener miedo de su madre y su pareja. Uno de los testimonios más impactantes fue el de su maestra, Jennifer García, quien contó que Gabriel solía llegar a clases con hematomas, sin almorzar,
con los ojos apagados. En varias ocasiones, el niño le confesó que su mamá no lo quería y que su padrastro lo golpeaba con objetos. Jennifer hizo los reportes correspondientes, una y otra vez, pero nadie intervino. El juicio contra Isauro Aguirre se convirtió en un evento seguido a nivel nacional. Se expusieron fotos, registros médicos, mensajes de texto, pruebas forenses. El jurado, visiblemente afectado por las imágenes y testimonios, lo declaró culpable de asesinato en primer grado. Pearl Fernández, por su parte, aceptó un acuerdo judicial para evitar la pena máxima. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero incluso con los responsables tras las rejas, el juicio no ofreció consuelo. Lo que quedó fue una sociedad entera cuestionándose. ¿Cuántas veces más debemos fallar antes de escuchar de verdad a un niño que pide ayuda? La muerte de Gabriel Fernández no fue solo una tragedia personal. Fue un punto de quiebre, un símbolo doloroso de un sistema que no supo proteger al más vulnerable, y también un llamado urgente a revisar cómo tratamos y descuidamos a los niños en situaciones de riesgo. Después del juicio, comenzaron investigaciones internas dentro del Departamento de Servicios para Niños y Familias. 4 trabajadores sociales que habían estado involucrados en el caso enfrentaron cargos penales por negligencia, aunque luego fueron desestimados. Aún así, el proceso dejó en evidencia una cadena de omisiones, de burocracia ineficiente, de expedientes mal gestionados y de alertas ignoradas. Gabriel fue visto. Fue escuchado, pero no fue creído ni protegido. En 2020, la plataforma Netflix lanzó una docuserie titulada The Trials of Gabriel Fernández, donde se expone el caso en profundidad, incluyendo entrevistas con fiscales, periodistas, abogados, trabajadores sociales y con la propia maestra de Gabriel. La serie generó una nueva ola de indignación, especialmente entre personas que por primera vez conocían los detalles completos del caso. A partir de entonces, surgieron movimientos y propuestas legislativas para reformar el sistema de protección infantil en California. Algunos cambios se implementaron, otros quedaron en propuestas. Pero la sensación general es que, por más esfuerzos que se hagan, ya es demasiado tarde para Gabriel. Su historia sigue siendo contada porque dejó una marca, porque representa a miles de niños que viven situaciones similares, sin que sus voces sean oídas. Porque, como dijo su maestra, si yo hubiera hecho algo más, tal vez estaría vivo. Gabriel Fernández tenía 8 años. Le gustaban los gatos. Quería ser policía para proteger a los demás. Escribía cartas pidiendo amor. Tenía miedo, pero aún así, seguía yendo a la escuela con una sonrisa tímida, esperando que alguien finalmente lo salvara. No alcanzó con ver. No alcanzó con sentir que algo andaba mal, porque cuando los sistemas fallan, el precio lo pagan los más inocentes. Y en este caso ese precio fue una vida que apenas comenzaba. El caso de Gabriel Fernández no se borra. No desaparece con el paso del tiempo. Permanece como una herida abierta en la conciencia colectiva, como un recordatorio brutal de lo que puede pasar cuando el amor no alcanza y el sistema falla. Gabriel no fue solo una víctima. Fue un niño que pidió ayuda de 1000 formas, con gestos, con palabras, con miradas que hablaban de miedo y esperanza al mismo tiempo. Fue un niño que escribió cartas buscando afecto, que regalaba dibujos, que quería ser parte de algo. Pero a su alrededor, demasiados ojos miraron para otro lado. Su historia no se trata solo de un crimen, es también una denuncia, un espejo, un llamado urgente a no ignorar las señales, a actuar, a proteger. Porque cada vez que se desestima una advertencia, cada vez que se archiva un expediente sin seguirlo, el silencio se vuelve cómplice. Gabriel tenía nombre, sueños y una sonrisa tímida que merecía más que indiferencia.
Su historia duele porque no fue inevitable, porque pudo haberse evitado, y porque si no aprendemos de ella, puede repetirse. Hoy, su recuerdo sigue vivo, en su maestra, que aún lo nombra con lágrimas, en cada niño que hoy necesita ser escuchado, en cada reforma que intenta cambiar un sistema que llegó tarde, y sobre todo, en cada persona que, después de conocer esta historia, ya no puede quedarse callada ante una injusticia. Si esta historia te impactó, suscríbete para más casos reales. Y recordá, a veces, el silencio de un niño dice más que 1000 palabras.